Un momento a la conciencia. Conoce Paso Lovera. Para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Para la gloria de Dios, una palabra exacta en un momento debido. En Proverbios 29:26 dice: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. En otra versión dice: muchos buscan el favor del gobernante. ¿De quién estás buscando el favor tú? ¿De quién estaremos buscando el favor? Tengamos en cuenta que de Jehová viene el juicio para cada uno. ¡Gloria a Dios! Estamos celebrando aquí en Venezuela la Semana de la Biblia, porque celebramos la Biblia, la palabra de Dios, que sin ella es el alimento, es lo que nosotros necesitamos para vivir. La palabra de Dios es la que nos levanta, la que nos ayuda, la que nos anima. Pero estamos celebrando particularmente la Semana de la Biblia. A Dios le guarde, amamos esa hermosa palabra que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, para instruirnos, capacitarnos, para guiarnos a través de diferentes circunstancias. Y es que, mire, esta palabra Biblia nace en Fenicia en el siglo I. Existía un centro de reproducción de papiros y ese centro de reproducción se llamaba biblos. El griego biblos o rollos. Y Biblia entonces deriva de biblos, que se traduce como recopilación de rollos sagrados. La Biblia pasa por diferentes eras y estas eras de la Biblia son la era patriarcal, va desde Adán hasta el Sinaí, aproximadamente del 4000 a.C. al 1513 a.C. Ahí es cuando en el Sinaí es donde recibe las tablas de la ley. Está la era de la ley. Desde la ley hasta la gracia es de aproximadamente el 1512 a.C. hasta el año 33 después de Cristo, o sea, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este abarca un periodo desde Moisés, Josué, jueces, los reyes y los profetas. Luego entramos a lo que es la gracia o la era cristiana, que va desde el Calvario al traslado de la iglesia, al rapto de la iglesia, ese momento tan esperado por todos y cada uno de nosotros, donde anhelamos que el Señor venga por nosotros, donde pues ya allí nosotros nos gozaremos con Él en las nubes. Y luego viene lo que es la gran tribulación, en ese mismo momento, pues, después del traslado de la iglesia, hasta lo que es la segunda venida de Cristo. Ahí es donde está situada la gran tribulación. Este proceso, este periodo de tiempo aún no se escribe ningún libro inspirado. Todos los relatos que hay hoy en día escritos en el periodo intertestamentarios en la Biblia que nosotros hacemos uso, pues no están incluidos. Es lo que nosotros llamamos hoy en día los libros apócrifos. Y luego el periodo neotestamentario. Hay dos periodos donde se escribe la palabra, que es el paleotestamentario y el neotestamentario. Sin embargo, el periodo intertestamentario fue marcadamente histórico, pues, para nosotros. Nosotros siempre que cuando damos doctrina explicamos que hay una página blanca que divide lo que es el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y en esa página blanca es lo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario. El periodo paleotestamentario se divide en 6 épocas. La época de Moisés, eso abarca todo lo que es el Pentateuco. Está la época de Josué, que ahí se relata pues todo lo que pasó Josué para poder poseer esa tierra prometida. Está la época de los jueces, abarca desde jueces y Ruth. La época de los reyes está primera y segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, lo que es la época de la monarquía. También todo lo que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Joel, Habacuc, Jonás, Abdías, Jeremías, Sofonías, Oseas. Luego de esto,
que es la época de la cautividad babilónica, donde ahí hablamos de estos profetas Daniel, Ezequiel y los últimos capítulos de Jeremías, para luego llegar la época de la restauración. Allí podemos situar a Nehemías, Esdras, Esther, Zacarías y Malaquías. Tantas cosas maravillosas que pasó el pueblo en estos periodos y que nosotros hoy en día también nos podemos ubicar en cada una de estas etapas. Etapas de nuestras vidas que bien podemos asemejarlas con todo lo que pasó el pueblo de Israel. Luego viene lo que es el periodo intertestamentario. Este se encuentra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se llama la época del silencio. ¿Cuántos no hemos pasado por un silencio de parte de Dios? Aquellos momentos donde nosotros anhelamos que de repente el Señor hable alguna palabra y el Señor solo guarda silencio. En la historia también ha habido estos silencios. Esto es el periodo intertestamentario. Pero luego de esto se rompe el silencio. Cuando Dios habló a Zacarías, el padre de Juan, era una época de opresión. Los sacerdotes mantenían al pueblo en comunión. En esta época aparecen lo que estaba llamando yo los libros apócrifos. Entre el 280 a.C. y el 150 a.C. se levantan 70 ancianos llamados la Septuaginta y determinan cuáles serán los libros inspirados. Es la primera traducción que se hace del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Es la primera recopilación de lo que hoy nosotros podemos llamar la Biblia o Sagradas Escrituras. Luego de esto viene el periodo neotestamentario. Se divide en 4 épocas. La época de Juan el Bautista. Dice que no se registró escrito alguno. Se basaban en el Antiguo Testamento, desde el comienzo del ministerio de Cristo hasta la muerte de Cristo. La época de Pedro, desde el 33 después de Cristo o de la ascensión de Cristo hasta el primer concilio en Jerusalén. Eso lo podemos ubicar en Hechos capítulo 2 del 16 al 36. Luego viene la época de Pablo, aproximadamente del año 50, del concilio al 68, que estaba gobernando Nerón. Los libros que se escribieron en esta época fueron el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, las epístolas paulinas. Pero luego viene la época de aproximadamente del año 68 al 100, del 68 al 95, se conoce como periodo o edad sombría. No se registran escritos a causa de la persecución tan fuerte que había a la iglesia cristiana. Amados hermanos, nosotros contamos con un privilegio precioso, hermoso, que es de poder escudriñar las Sagradas Escrituras y que nosotros podemos ir libremente a ellas sin ser perseguidos. Hay muchos países que no cuentan con esta bendición. Aprovechemos la bendición y escudriñemos la Escritura. Aprovechemos la bendición y escuchemos la voz de Dios. Escuchemos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Este espacio fue la Biblia. ¿Sabía usted? Y es así, amado hermano, miren, hay muchas cosas maravillosas, preciosas que pasó el pueblo de Dios para poder tener hoy en día lo que nosotros llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras. Esta recopilación, que en un principio no eran libros recopilados, sino que eran papiros independientes, libros independientes y que ellos debían estudiar de esa manera. Hoy usted y yo tenemos el privilegio de acá, hasta separada la tenemos, por capítulos, por versículos. Anteriormente esto no era así. Aprovechemos este privilegio. Hombres, mujeres del Señor han tomado la tarea de separar, de dividir. Aunque esto no es algo de inspiración divina, no es algo ordenado por Dios, hoy en día esto nos ha facilitado la lectura de la palabra.
Es momento, amados hermanos, de tomar del Señor y de hacer un seguimiento día tras día de aquello que el Señor quiere hablar a su vida y a mi vida.